damos la bienvenida al diputado Stalin González, también integrante del partido Un Nuevo Tiempo. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Son muchos temas, diputado. Empecemos por la jornada de ayer, el paro convocado por la Mesa de la Unidad Democrática, un paro cívico de 24 horas, que según algunos voceros de la Mesa de la Unidad se cumplió en 85%. ¿Cuál es su balance? Yo creo que no fue según, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, en Caracas ayer cómo era una ciudad distinta, ¿no? Metro vacío, buhoneros, por ejemplo, en la Plaza del Valle, del cual no había los estacionamientos de Caricuao, del Valle full, de que la gente, de sus carros, que la gente no fue a los trabajos. Y creo que es un mensaje claro, ¿no? Lo que pasó ayer, lo que ocurrió el domingo con la consulta, un mensaje claro al gobierno de que hay un país que quiere cambios, hay un país que quiere que las cosas se solucionen en Venezuela, que quiere una salida de la crisis, porque en Venezuela hay una crisis de alimentación, de inflación, una crisis política y social que necesita una salida y hay un pueblo que lo está exigiendo, ¿no? Ahora, ¿qué información tiene usted, diputado? Porque hubo hechos irregulares en el oeste de la ciudad capital, también lo ocurrido en el municipio Sucre del estado Miranda, pero también, lamentablemente, el asesinato de unos jóvenes en los Altos Mirandinos y también en el estado Carabobo, específicamente en la Isabelica, hechos que ya está investigando el Ministerio Público. ¿Qué detalles tiene? No, detalles no tengo más que la información, pero es lamentable que venezolanos sigan perdiendo la vida por ejercer su derecho a manifestar, por su derecho a vivir mejor, porque al final, ¿por qué protesta la gente? ¿No? ¿Por qué estamos protestando? Porque tenemos más de 113 días protestando, porque las cosas no están bien en Venezuela. País que está pasando trabajo, país que come, la mitad del país come menos de 2 veces al día, que no le alcanza el dinero, que sale a la calle y es víctima de la inseguridad, que la inflación se está comiendo el sueldo. Esa es la realidad del país. O sea, ¿por qué la gente protesta? La gente no protesta porque está feliz, la gente no protesta por diversión, protesta porque se cerraron las vías electorales, se cierran las vías judiciales y no le queda otra a los venezolanos sino ejercer el legítimo derecho a la protesta pacífica y organizada, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, pero el que realmente ese componente de una protesta pacífica y organizada, ¿quién lo controla? Porque ayer veíamos, por ejemplo, diputado Trancas, que en un principio no eran parte del plan de la Mesa de la Unidad, luego fue sugerido por algunos voceros, pero había duda de si realmente era una solicitud que hacían desde la Mesa de la Unidad, que la gente además del paro también trancara las vías, y bueno, hubo vías trancadas en prácticamente buena parte de la ciudad capital y en el interior del país lo mismo, y eso termina generando molestia incluso a personas que apoyan los motivos por los cuales se convocan a protestas por parte de la mesa. Sí, mira, ahí es evidentemente que el tema de las trancas ahí ha causado algunos problemas con vecinos, ¿no? Pero también la gente lo hace por seguridad. Es como entran los cuerpos de seguridad a los sitios. O sea, veamos los videos ayer otra vez en Los Verdes, cómo la Guardia Nacional entra con eso, con los camiones blindados a llevarse los portones, en El Paraíso, en cualquier, tuve en Barquisimeto, en Puerto La Cruz, cómo la Guardia Nacional usa y pasa por encima de las entradas de los edificios para reprimir. Eso es también el tema de la tranca, es un mecanismo de defensa en contra de la represión brutal que está haciendo el gobierno. Y además, cada día es peor la represión, es peor lo que está haciendo la actitud de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, y que ahí de nuevo un mensaje a las policías de la Guardia Nacional. Ahora, Ellos no pueden seguir usando armas letales como se están utilizando, no pueden seguir usando el exagerado uso de la fuerza contra manifestantes que están indefensos, ¿no? ahora, de cara a lo que ocurrió, por ejemplo, en las inmediaciones del canal venezolana de televisión, el presidente Nicolás Maduro pidió a la justicia actuación inmediata contra el alcalde Carlos Ocarí, a quien acusa del asedio y de todos los hechos que ocurrieron en las inmediaciones del Ahora, canal del Estado. Carlos Ocarí es responsable de las personas que estaban en la azotea del Canal 8 tirando cosas a la gente que estaba manifestando ahí. O sea, porque ahí pasaron una cadena antes que empezar el programa. ¿Por qué no pasan como desde el Canal 8 se estaba utilizando el Canal 8 con guardias nacionales y personal desde arriba de la azotea tirándole cosas a la gente? El Canal 8 queda al frente de unos edificios. Y que es como el país no está alejado de la realidad. El país tiene 90% de las personas están en desacuerdo con el fraude constituyente y están en desacuerdo con la forma de gobernar de Maduro. Entonces también aquí el que tiene que reflexionar es el gobierno. Hay un mensaje claro, el gobierno no puede seguir utilizando la represión como un mecanismo para que la gente cambie. La gente cambia cuando las cosas cambian en Venezuela. La gente cambia de opinión cuando la situación, cuando aparezca la comida, cuando haya producción nacional, cuando el dinero no alcance. Mientras tanto, esté la crisis y quien la produzca está en el gobierno, van a seguir las protestas en Venezuela. Ahora, de cara a lo que va a ser el próximo domingo la elección de la Asamblea Nacional,
constituyente, diputado. El presidente Maduro dijo que la constituyente no la para nadie, que eso va a pesar de las presiones internacionales que hay, de las presiones internas, ejercicios de calle, protestas, la actividad que convocaron el domingo pasado en la Mesa de la Unidad, donde participaron más de 7.5 millones de venezolanos dentro y fuera del país. El gobierno insiste con que eso va. Sin embargo, esta semana sorprendió, por ejemplo, una declaración del primer vicepresidente del Parlamento Nacional, el diputado Freddy Guevara, donde él aseguraba que están dispuestos a negociar con el gobierno nacional si suspenden la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ha habido algunas conversaciones para dar ese tipo de apreciaciones? Mira, yo creo que aquí nadie se puede cerrar a un acuerdo. Es evidente que la lucha no es por estar en contra de la constituyente. La constituyente fue un factor que comenzó en medio de estos 113 días que llevamos de lucha. Pero es evidente que necesitamos una salida a la crisis. Necesitamos buscar una salida al conflicto que está y que nosotros no nos cerramos al acuerdo. Ahora, ¿pero qué tiene que contener el acuerdo? Un acuerdo que tiene que contener el cronograma electoral, que tiene que el respeto a la Constitución y a sus instituciones, que tiene que abrir la apertura del canal humanitario, que no puede seguir habiendo presos políticos. Anoche fueron más de 300 personas detenidas por protestar. Entonces, aquí nadie se cierra el acuerdo. Ahora, ¿en qué condiciones va a un acuerdo? ¿En qué condiciones? ¿En qué de verdad el gobierno está unido para llegar a un acuerdo? O sea, de verdad, Maduro representa a todos los factores del PSV. Ese es el gran problema. No, yo creo que no. ¿Usted cree que hay divisiones a lo interno? Y es evidente los distintos factores, cómo se torpedean unos a otros. Entonces, ¿quiénes son esos factores, según su apreciación? Evidentemente, ahí hay factores. Uno que encabeza Maduro, otro que encabeza Diosdado Cabello, y es evidente la lucha por el control de la supuesta fulana Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, al final nosotros pero perdón, una precisión con ese punto. Es decir, usted está sugiriendo que habría una fractura evidente, según usted, entre el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y además es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro. Pero es que es evidente, o sea, es evidente lo que ha venido ocurriendo durante todos estos días con la fulano fraude constituyente, como primero no había candidato, nadie iba a ser candidato que fuera diputado o ministro, salió Diosdado a ser candidato. Luego lanzan a la primera dama de candidata. ¿Quién va a ser el supuesto presidente de ese fraude? ¿No? Porque además es un fraude, no cumple con los requisitos constitucionales ese fraude. Eso es una elección interna del PSV que quieren involucrar a 30 millones de venezolanos en su elección. El PSV tiene todo el derecho a hacer su elección interna, pero no tiene por qué cambiarle la vida a 30 millones de venezolanos por el control del poder que tienen allá adentro. Pero es una elección que está contando con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, es una institución que hasta el propio TCJ ha dicho que avalan y que amparan. Aquí toda esta protesta comenzó el 28 de marzo con las sentencias 155 y 156, que dieron una ruptura al hilo constitucional producto de esa sentencia del TCJ y que todos y cada uno de ellos han sido colaboradores de esa ruptura del orden constitucional. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, diputado, pero al regreso vamos a conversar sobre este acto que tienen previsto el día de hoy en la Plaza Alfredo Sadel, designación de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, varias inquietudes respecto de este tema. Ya venimos con mucho más de Primera Página. 7:32 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Stalin González, diputado al Parlamento Nacional, jefe de la bancada mayoritaria en el Parlamento venezolano de la Mesa de la Unidad Democrática, sigue con nosotros. Diputado, para hoy tienen prevista la designación de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, luego del trabajo que hizo el Comité de Postulaciones Judiciales. Sin embargo, ayer el propio TCJ decía que usurpan funciones quienes participen de esta designación de magistrados. Además, califican el acto como nulo por cuanto es extemporáneo y la Asamblea Nacional no tiene facultades para hacer esta designación. Mira, creo que en la Constitución están claramente las competencias de la Asamblea Nacional y brevemente va a ser un resumen por qué llegamos a este episodio hoy. Los magistrados, según nuestra Constitución, son designados por 12 años. Habían 13 magistrados que su periodo vencía en diciembre de 2016. ¿Qué hizo el gobierno cuando la Asamblea Nacional era inminente, que la unidad iba a ser mayoría en la Asamblea? En el 2015 pidieron la jubilación 13 magistrados, el cual
adelantaron un año su periodo. Y la Asamblea Nacional en ese momento, de manera expresa, sin cumplir con los requisitos, sin cumplir cada uno de esas personas que usurpan funciones hoy en el TCJ y cumplir con los requisitos constitucionales para ello, fueron nombrados. ¿Qué hizo la Asamblea desde que este nuevo periodo de la Asamblea? Revisar ese procedimiento. Se revisó el procedimiento, no se cumplieron con los laxos, no se hicieron todo lo que dice la ley para su designación, además que se estaban designando un año antes, ¿no? Porque no olvidemos eso. Ellos están designados por 12 años y 13 magistrados pidieron la jubilación un año antes para que esta Asamblea Nacional no los nombrara. Y revisado todo ese procedimiento, se comenzó de nuevo desde cero. Y hoy, en la Plaza Alfredo Sadel, en una asamblea con la gente, en una asamblea nacional, una sesión de la plenaria con la gente en la calle, vamos a hacer esa designación de los 13 magistrados principales y los 20 magistrados suplentes, que eran los que deben cumplir el nuevo periodo del TSJ. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, entonces con esto que dijo ayer el TSJ en un comunicado que califican como nulos estos actos legislativos y además dicen que se podrían someter a juicios por usurpación de funciones a quienes sean designados el día de hoy? Pero es que ahí hay 13 magistrados que están usurpando funciones. El mismo TCJ que es un golpe de Estado. El mismo TCJ que intenta ahora, por ejemplo, evadir las competencias de la Asamblea y aprobar empresas mixtas y que Venezuela se endeude y venda sus activos sin pasar por los controles. Ese es el TCJ que estamos hablando. TCJ que ha vulnerado la justicia en Venezuela, que en Venezuela no hay justicia y que se ha dedicado a perseguir a quienes pensamos distinto. Y ahí hay 13 magistrados que están usurpando funciones, no fueron electos como dice la Constitución y hoy están ejerciendo esos cargos, ¿no? Claro, pero ¿qué les hace suponer, diputado, que estos magistrados que ustedes designen el día de hoy efectivamente van a poder tomar posesión de su cargo ya con este precedente que hay del Tribunal Supremo de Justicia? Mira, es parte de la lucha, que en Venezuela podamos tener confianza en nuestras instituciones, es parte de la lucha que se devuelva el hilo constitucional en Venezuela, es parte de la lucha que la Constitución sea vigente. Nosotros hemos invocado el 333 por ello. En Venezuela hay una ruptura del orden constitucional y todo venezolano, investido o no, de autoridad debe colaborar en el restituimiento del orden y en la defensa de la Constitución. La Constitución tiene mecanismos para su derogación o para su cambio y hoy en Venezuela el gobierno intenta hacerlo de la manera que no está contemplado. Recientemente la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que ya estaba o rechazaba el método en el cual se van a designar estos magistrados en la Asamblea Nacional, porque según alegó la titular del Ministerio Público, no se hizo con el concurso de las instituciones del país. Mire, yo vi la entrevista y no fue tal cual así como lo dijo, incluso el comité de postulaciones dentro del procedimiento tiene que enviarle esos listados de las personas al Ministerio Público y al Consejo Moral Republicano, porque hay que averiguar si ellos tienen antecedentes y toda esa información la tiene el Ministerio Público y los tribunales, toda esa información se envió y fue devuelta. Entonces creo que también ahí o sea, no se ha comunicado bien lo de la declaración de la fiscal. Ella tiene su papel, ella evidentemente tiene que tener una opinión. No se ha comunicado bien en qué sentido, porque ciertamente la fiscal dijo que no se estaba haciendo de acuerdo al concurso con otras instituciones del Estado. Bien. Eso lo dijo ella. No, pero yo vi la entrevista, no entré en una polémica, yo no soy ni abogado ni defensor de la fiscal. Ella se le envió las listas, el comité de postulaciones envió los documentos que tenía que enviar tanto a la Fiscalía como al Consejo Moral Republicano y con base a la respuesta se está tomando la decisión de hoy. Ahora, en el caso, diputado, de lo que tienen previsto también para el día de mañana, dicen una movilización, están convocando para apoyar y respaldar la designación hoy de los magistrados. Denos usted, por favor, detalles de esta movilización. No, la unidad va a dar los detalles hoy sobre esta manifestación, esta movilización, pero este es un país que sigue movilizado, que sigue en pie de lucha, que sigue protestando, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y que una de las cosas que los venezolanos el domingo dijimos es que necesitamos instituciones que estén acorde con la Constitución y el acto que va a hacer hoy la Asamblea es respetando la Constitución y invitamos al pueblo venezolano, como lo hemos hecho durante estos 100 días, venezolanos en las calles, porque se nos cerraron las vías institucionales. Si aquí hubiese instituciones, aquí se hubiesen convocado las elecciones de gobernador, de alcalde y tuviéramos fecha de elección presidencial, hubiésemos tenido referéndum revocatorio. Si aquí hubiese instituciones, el TCJ le diera rápida respuesta a los venezolanos sobre los casos que están y no lo hacen. Nos queda manifestar. Ahora, diputado, ya para concluir, ¿tienen ustedes temor, miedo a ser detenidos hoy luego de este acto legislativo de designación de magistrados? ¿Se corre ese riesgo? ¿Está latente? Mira, yo creo que aquí miedo tiene todos los venezolanos por
por la represión, pero aquí todos también tenemos la fortaleza, tenemos la seguridad y las ganas de seguir para adelante por nuestro futuro. Esta lucha es por el futuro de los venezolanos, no es por el futuro individual, es por el futuro de un país que está pasándola mal y que sabe que para pasarla bien, para vivir bien, necesitamos el cambio político en Venezuela. Muchísimas gracias, No, gracias diputado. a ti. El diputado Stalin González, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en el Parlamento Nacional, ratificando entonces hoy la designación que harán de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, 13 principales y 20 suplentes, ¿correcto? Sí. Previsto el acto para el día de hoy en la mañana en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. 7:39 minutos, vamos a una pausa comercial. Al regreso, mi compañera Stenif Olivares estará conversando con Elvis Amoroso, candidato